¿Me oís bien? A lo mejor el micro es para los que están en el Zoom. Bien, de acuerdo. Pues adelante, adelante. Muy bien. Hago la presentación así sentado porque la cámara, si no, me cortaría la cabeza aquí de pie, ¿vale? Porque queda como un poco ortopédico, ¿verdad? Miren, vamos a estar haciendo las presentaciones y han visto que los tiempos son muy ajustados. Son 10 minutos más 2 que no serán de preguntas, serán las 2 de uno se levanta y el otro sale. Y vamos a guardar, si les parece, las preguntas para el final. Los que están a través del Zoom las pueden mandar a través del chat. Pilar las va a ir centralizando. Los que están aquí, si se las quieren apuntar y luego las hacemos al final, pues, o si quieren luego al final levantar la mano directamente, digo porque si van pasando que se acuerden de lo que querían preguntar y a quién, ¿no? Si no, va a haber muchas preguntas para el último y ninguna para el primero. Pues nada, empezamos con esta primera presentación de Albert Crosas. Luego les iremos llamando. Ustedes ya saben el orden. Y alguno intercalado está a través de Zoom. Iremos compaginándolo también como sepamos. Si alguno de ustedes, en vez de 10 minutos tarda 8 o 9, pues premio, ¿vale? Sí, alguna cosa haremos. ¿De acuerdo? Creo que hay una sola presentación en portugués, creo. ¿Es así? ¿O será en línea a lo mejor? Bueno, en cualquier caso, aquí estamos. Pues nada, dejo la palabra al primer comunicante y adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todo el mundo. No sé si me oyen bien desde Zoom. No tenemos retorno, creo. ¿No, Jordi? Pero bueno, vamos a empezar, sí, esta tarde. Mi comunicación se titula, la que hemos hecho conjunto a Pera, es la formación profesional reglada en el medio rural español. Este trabajo, no sé qué pasa. ¿Tenemos problemas? Vale. ¿Ves? Los problemas del directo. Es lo importante. Vale, ahora ya pasa, vale, perfecto. Pues esta comunicación, sí, la hemos basado, se encuentra enmarcada dentro de una tesis doctoral, sí, que estamos desarrollando junto con Pera, es mi director de tesis, y se titula El sistema de alternancia y el dual en los ciclos formativos de la familia agraria. Esto se está realizando dentro del programa de innovación e intervención educativa de la Universidad de Vic. El inicio de la formación profesional en los países del continente europeo se sitúa alrededor del siglo XII, cuando los gremios empezaron a organizarse para dar una formación básica a sus trabajadores. Los artesanos sí se organizaron y trabajaron un conjunto de temáticas en torno a los temas técnico-profesionales, que después han ido evolucionando hasta la formación profesional de nuestros días y que es fuente de generación de empleo de nuestros jóvenes. El objetivo, ya entrando en la comunicación de lleno, el objetivo de la investigación es analizar la adecuación del currículum de formación profesional en los grados medios y superiores de la familia agraria con la realidad del medio rural. Nos encontramos en una sociedad, sí que la evolución es muy rápida, tanto económica, social, digital, y necesitamos una constante innovación y redefinición de lo que serían los currículums y los adaptados a la realidad del entorno o a la realidad de las distintas áreas donde tenga impacto el centro de formación. Por eso sí, también tenemos que buscar que ese currículum sea coherente con lo que nos demanda el mercado laboral y que
terminemos formando unos profesionales con las competencias necesarias para afrontar el futuro que le tienen por delante. Ups, disculpa, creo que se ha... Ahora, disculpa. La metodología, bueno, hemos hecho esta cita si la realidad objetiva es inasequible, si conocemos una cosa solo mediante sus representaciones. Por eso trabajaremos con una metodología mixta, un método mixto, ¿sí? De investigación cuantitativa y cualitativa. En la investigación, a lo que se refiere a la cuantitativa, buscamos recoger opiniones generales de una gran muestra de personas, ¿sí? Y a partir de ello obtener resultados representativos mediante la estadística. Y con la cualitativa intentamos profundizar en algunos aspectos que con lo que sería una encuesta no podríamos llegar a conocer. Por eso, para aplicar estas dos metodologías de investigación, hemos hecho encuestas, sí, a 5 centros de FP de la familia agraria que están realizando actualmente ciclos formativos con versión dual, ¿sí? Y alternancia, ¿sí? Un 70% del total de Cataluña. Y dentro de estos 5 centros hemos elaborado cuestionarios para alumnos, docentes y tutores de prácticas. Esto nos ha permitido, a través de la triangulación, asegurar la comprensión del fenómeno objetivo de estudio, que era ver si el currículum estaba adaptado o no a las necesidades del entorno. Para la parte cualitativa hemos hecho 15 entrevistas a informantes clave de asociaciones de profesionales, sindicatos, entre otros. Y también lo hemos complementado esto con un estudio internacional de impacto de los Cefas en el mundo, en el cual participan 18 países, 10 universidades y está coordinado por la Universidad de Sherbrooke. En nuestro caso, con que los entornos, los países son muy distintos, solo hemos utilizado los datos de España para hacer esta parte de la investigación. Como resultados que hemos obtenido, estos resultados se han basado en que un 80% de los encuestados o las entrevistadas han manifestado los resultados que vamos a presentar a continuación. Lo primero que hemos encontrado es que no hay comunicación o es insuficiente la comunicación entre los actores de la formación. Muchas veces, entre ellos, la comunicación es, podríamos decir, casi inexistente o no muy regular y poco efectiva, hecho que dificulta el seguimiento y el acompañamiento de los alumnos en el proceso de formación. Y esta problemática puede disminuir el grado de éxito. Y también por la parte empresarial, sí, reduce la participación y la implicación del tejido empresarial, sí, que tiene un papel, ya veremos después, bueno, bastante, podríamos decir, residual dentro de lo que es la configuración del currículum. También otro resultado que hemos obtenido, son preliminares, es la falta de flexibilidad para la adaptación adecuada adaptación a las necesidades de los jóvenes y de las empresas. Hay un desfase, ¿sí? Entre lo que es el currículum oficial y la realidad. Muchos profesores, ¿sí? Se siguen un currículum que está preestablecido por el Ministerio de Educación aquí en España, porque desde las distintas administraciones se les marca de forma estricta qué deben hacer y no se observa la realidad de su entorno. Tampoco
se valora el concepto amplio de ruralidad, la digitalización, la sostenibilidad ambiental, el emprendedurismo. Todo esto queda bastante cojo, ¿sí?, en los currículums actuales. Después, un desfase, ya hemos dicho anteriormente, entre el currículum y lo que sería la realidad del entorno profesional. Esto provoca una desvalorización de los estudios por parte de los estudiantes y, en el fondo, un desprestigio social de la formación. ¿Sí? La sociedad hoy en día es rápida y la innovación es constante. Si no conseguimos hacer frente a lo que nos presenta el entorno, estamos formando unos alumnos con unos conceptos que no les servirán en el futuro. Se tendrán que volver a reciclar antes de entrar en el sistema, en el mercado laboral. Después, dificultades de acceso de los jóvenes al medio rural por el sistema de selección actual. Actualmente, la prioridad es la nota, ¿no? Los alumnos acceden a los ciclos formativos a partir de una nota, que es una nota que se define según la mediana que se ha hecho de las preinscripciones que hay, de la demanda que hay para acceder en ese ciclo, y no se valora lo que es la pertinencia, el deseo o las posibilidades para desarrollarse en el medio rural. Si limitamos la formación de las personas del medio rural, estamos matando, ¿sí?, lo que es el desarrollo, el motor de desarrollo de este medio rural por el futuro. Unos profesionales con más formación tienen más capacidad para afrontar problemas y resolver retos del futuro. Y después, muchas veces tenemos una opinión de la formación profesional agraria deformada. Elecciones idealizadas. Muchos alumnos entran a un ciclo por lo que han escuchado. Ya está. Por lo que han escuchado, disculpad, o porque su maestro o un profesional les ha contado, disculpad. Y otro grupo lo utilizan para acceder a la universidad. Como conclusiones, y disculpad que no he calculado bien el tiempo, necesitamos una orientación vocacional apropiada, con experiencias prácticas, reales, sí, con atención personalizada, actividades varias que pongan un poco de realidad en la orientación actual. Una adecuación de los criterios de selección del acceso a los ciclos, que no se base únicamente con el criterio de la nota. Yo creo que esto es un agravio comparativo entre alumnos. La educación actual va mucho más allá de las bases teóricas. La posibilidad de adecuación y actualización de los contenidos del programa oficial en los centros de formación rural. Esto nos referimos a que la gente tiene que interactuar y poner un poco de su parte todo el mundo, la administración, los profesionales, los centros, para flexibilizar el currículum y hacer una adecuación a su entorno y a su realidad. Después, la insuficiente participación de los sectores de la formación. Todo el mundo tiene que participar dentro del sistema de educación. El compromiso de cambio para alargar una verdadera inclusión social de los actores en el medio rural. Esto sin colaboración no lo podemos llevar a cabo. Y por último, las soft skills. Creo que muchos personas, empleadores que tenemos hoy en día en el mercado laboral demandan ese tipo de habilidades y no las técnicas. Y bueno, para concluir, sí, creo que concluimos con esta frase, sí, que es juntos
para construir el futuro del medio rural. Y muchas gracias, disculpad por excederme con el tiempo, he tenido que cortar muchísimo, pero... Sí, para los que estaban fuera le decía a Albert que los que se pasen el tiempo van a pagar el premio para los que lo tengan más ajustado. Ahora es el turno de Mariana. Hay un pequeño comentario que no he hecho antes, me vais a disculpar si a lo mejor puede parecer un poco brusco, pero sí que me gustaría decirlo porque a veces en este tipo de congresos se han visto cosas que no son adecuadas. Y es, sí agradeceríamos que, aunque hayáis hecho vuestras presentaciones, os podáis quedar hasta el final, porque a veces pasa que el último se queda solito sin público ni nada. Tampoco pasa nada, pero por un tema a lo mejor de respeto o ¿de acuerdo? Si os agradecería que, a no ser que tengáis que salir por lo que sea, que os quedéis, hagáis el esfuerzo de quedaros. Albert estaba muy nervioso y lo ha hecho bien, ¿verdad? Bien, bueno, buenas tardes, figurita repetida. Un gusto nuevamente compartir este espacio. Les voy a presentar a continuación una investigación que se realizó en el marco de es una investigación monográfica realizada para el egreso de la licenciatura en educación. Y el tema de investigación ha sido el aula multigrado y sus potencialidades, una mirada a la escuela rural, porque por esto que hablábamos hoy de que el multigrado está presente en distintos ámbitos educativos. Esta investigación tiene como objetivo general producir conocimiento. ¿Dónde? Bien. Producir conocimiento acerca de las potencialidades del aula multigrado en las escuelas rurales, como objetivos específicos, indagar cuáles son las potencialidades del aula multigrado en algunas escuelas rurales de Uruguay y cómo se manifiestan estas potencialidades, determinar si estas potencialidades son extrapolables a otros ámbitos educativos, contribuir a la reflexión de nuevas formas de pensar las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje más allá del grupo multigrado de la escuela rural. La metodología seleccionada para realizar la investigación es de corte cualitativo, organizada en 2 etapas: el relevamiento de fuentes teóricas y trabajo de campo en 4 escuelas rurales. Respecto a las fuentes teóricas, las que veníamos trabajando en la línea de investigación EDIMUL, Estudio de la Didáctica Multigrado, mucha de esa bibliografía pertenece aquí a España, pero también tenemos bibliografía de Argentina, de Chile, de Brasil y de otros países latinoamericanos. En cuanto a las escuelas rurales seleccionadas, estratégicamente se seleccionaron que fuera bastante variada para que el repertorio fuera diverso. Se seleccionó una escuela multigrado donde la directora hacía más de, en ese momento, 24 años que estaba en la escuela, o sea que tenía un amplio conocimiento de la comunidad y bueno, del funcionamiento del multigrado, porque tenía niños de todos los niveles. Después una escuela de 120 alumnos, muy próxima a la ciudad de Canelones, que es se caracterizaba por tener niños de poblaciones más alejadas, no solamente del medio de la escuela. Después se seleccionó una escuela internado rural para ver otra realidad, o sea, más allá de lo estrictamente curricular, ver qué pasaba en esos horarios de recreación y de la noche, ¿no? Cómo funcionaba la escuela en ese otro tiempo, digamos.
y después se seleccionó una escuela de 3 docentes, multigrado también, pero ya con 3 grupos, digamos, 3 maestras, y uno de ellos también la maestra era la directora de la escuela. Respecto a las técnicas de recolección de datos, por excelencia teníamos la entrevista a los docentes, que fueron muy ricas, observación no participante y el análisis de documentos, fundamentalmente las planificaciones periódicas y diarias de los docentes. Se definen en principio 4 categorías de análisis que van derivando de la bibliografía y después se retroalimentan fuertemente con lo que se recolectó, digamos, con los datos que se recolectaron, que fueron 4. Las potencialidades a nivel aula, las potencialidades a nivel intergrupo dentro del mismo centro educativo, las potencialidades a nivel interinstitucional y las potencialidades a nivel social. Como resultados, potencialidades del grupo multigrado, en realidad, en general, todos los docentes coincidieron en algo, que el aula multigrado y la escuela rural está poblada de potencialidades. Lo que sí hubo una diferenciación. Algunos docentes destacaron que las potencialidades para un ámbito educativo, para una comunidad, podían no serlo en otros ámbitos. Eso marcó fuertemente la diversidad de ámbitos rurales. A nivel aula, lo que se pudo rescatar, así para resaltar, mayor conocimiento, o sea, los docentes poseen un mayor conocimiento de los estudiantes por parte del docente. Es decir, como en el aula multigrado está la oportunidad de que el mismo docente conozca al niño desde el ingreso, va pasando año a año, se considera un gran potencial conocer al estudiante por esto de los intereses, las necesidades y cómo combinar, digamos, el trabajo grupal para potenciar sobre todo las fortalezas de los estudiantes y, bueno, y aquellas debilidades que ellos en el intercambio puedan fortalecer esas debilidades. Favorece la circulación de saberes, la inclusión y el trabajo colaborativo que se da naturalmente. Los maestros adquieren un gran dominio de la planificación. A nivel intergrupo, aquí se destaca nuevamente el gran poder, digamos, o la gran potencialidad de la planificación. Los maestros, por allá en algún texto, Roser Boyce menciona que los docentes se vuelven expertos en hacer conexiones. Y eso se vio reflejado en que ellos manejan de una manera muy impresionante todo lo que se puede realizar y combinar y flexibilizar el currículum en el aula multigrado cuando se trabaja con otros grupos de la institución, y ahora vamos a ver con otros grupos, otras escuelas fuera de la institución. La posibilidad de trabajar con niños de diferentes edades y niveles es de enorme valor dada la riqueza de las interacciones y situaciones comunicativas. Un maestro destacó que la comunicación es la herramienta fundamental para que ellos tengan éxito, digamos, en cualquier ámbito. Entonces, este maestro destaca fuertemente que siempre la competencia comunicativa es la que más la escuela pone el énfasis. A nivel interinstitucional, en Uruguay tenemos los agrupamientos escolares, que quizá ustedes ya conozcan, o haya situaciones similares en otros países, donde las escuelas se agrupan, digamos, para hacer actividades en común. Es una jornada especial, no hay, digamos, una normativa que diga que haya que pertenecer a un agrupamiento escolar, esto se hace libremente, y las agrupaciones no necesariamente son por cercanía, sino también por afinidad con otros docentes, y también esto tiene relación con la posibilidad de trasladarse de algunas escuelas a otras. Entonces, en esa jornada especial, los niños interactúan y, bueno, también padre, familia y otras instituciones a nivel de salud, por ejemplo. En Uruguay pasa que de repente en algunas comunidades las mujeres no se hacen los estudios, los chequeos correspondientes ginecológicos, entonces hay asisten móviles para hacer esos chequeos, también, por ejemplo, zoonosis, todo lo que es la castración de animales, también nutricionistas para hacer ahí trabajar en la educación nutricional, y bueno, padres, abuelos que también interactúan para fortalecer e intercambiar con los niños.
Hay una escuela que bueno, cada adulto mayor de la comunidad es como el padrino o la madrina de un niño, y bueno, y ahí intercambian conocimientos, saberes. Bien. El agrupamiento escolar es considerado como un espacio y canal de participación colectiva muy potente, impactando en beneficio de los niños, los docentes, las familias y vecinos, comunidad. A nivel social, es decir, con otras instituciones que no necesariamente tienen fines educativos, por ejemplo, las asociaciones de fomento rural, productores de la zona, muchas veces recaudan dinero para pagar transporte, para hacer los agrupamientos, aunque no tengan niños en la escuela, digamos, o nietos, aportan a la escuela a través de la sociedad de fomento rural, por ejemplo. Entonces, la escuela rural es considerada como una institución pública de referencia en la comunidad, donde la actitud del docente como facilitador del trabajo colectivo es decisiva para lograr que la escuela sea un centro abierto a la comunidad. Es decir, una maestra que es coordinadora de un centro de apoyo didáctico-pedagógico destacaba que por más que la comunidad, o sea, la escuela ya tiene su vínculo con la comunidad, pero si el docente que llega no tiene la apertura, digamos, para trabajar con esa comunidad, a veces no se pueden establecer alianzas o fortalecer, enriquecerse mutuamente. Entonces, destacó que la actitud del docente de apertura es fundamental. Después, sí, ¿estamos? Bien. Bueno, sigo con conclusiones y discusión. Los resultados de la investigación dan cuenta del gran potencial del grupo multigrado en beneficio de los sujetos que lo componen en los 4 niveles analizados. Lo que yo les comentaba de que todos los docentes coincidieron en que está poblada de potencialidades el aula multigrado. Las potencialidades de la escuela rural son extrapolables a otros ámbitos educativos. Se pudo concluir que la didáctica multigrado es más utilizada en otros escenarios cuando el docente ha tenido mayor repertorio de experiencias. A mayor cantidad de diferentes experiencias en ámbitos educativos, los mismos docentes van aplicando el multigrado en distintos ámbitos. Respecto a la formación de grado, los maestros expresan que no fue suficiente y que aprendieron en la marcha. Esto nos lleva a considerar la necesidad de hacer visibles las potencialidades del aula multigrado en diversos ámbitos educativos y su abordaje de diferentes disciplinas en los centros de formación, es decir, de la sociología rural, desde la pedagogía, no solo en lo que específicamente el currículum tiene destinado para educación rural. Y sería interesante continuar indagando sobre la posibilidad de construir una vertiente psicoafectiva de gran potencial en el aula multigrado, que se genera desde el trabajo codo a codo con pares asimétricos en un mismo sentido y con un propósito común. ¿Por qué esto de construir una vertiente psicoafectiva? Porque todos los docentes coincidieron en que a nivel afectivo y emocional y el desarrollo de la autoestima, la seguridad y la confianza, se desarrolla así naturalmente y bueno, y el docente es clave para que esas interacciones sean exitosas. Muchas gracias. Para leerlo de ella. ¿PPT? No, en PDF no. En PPT. Ajá.
No estamos todavía poniendo el cronómetro. Muy buenas tardes. Para nosotros estamos muy contentos y agradecidos de poder compartir con ustedes esta experiencia que se desarrolló en el marco del proyecto La Innovación Curricular para la Escuela Unidocente. Agrupó 3 universidades grandes públicas estatales, la Universidad de Costa Rica, la UNED y la Universidad Nacional. La intención de nosotros, bueno, fue varias. Una de ellas fue plantear el objetivo de poder proponer líneas teóricas y prácticas para poder consolidar lo que es un planeamiento didáctico correlacionado en la práctica pedagógica unidocente, que más adelante brevemente vamos a explicar. Dentro del contexto no voy a ahondar porque hemos hablado mucho, pero sí para Costa Rica las escuelas unidocentes son primordiales, reflejan el derecho fundamental de la educación y son las que dan el significado muchas veces al desarrollo local, son el corazón de esas comunidades. Y aunque una tercera parte del país son escuelas unidocentes, aún así seguimos manteniendo un currículo homogéneo para todo el país, poco flexible. Y por lo tanto, pues definitivamente se debilita el sentido del quehacer de estas instituciones. A esto también podemos aunar las dificultades que existen en que nuestros programas de estudio están diseñados por asignatura y cada uno de esos programas también tiene su propio enfoque metodológico para esa asignatura. Entonces vamos imaginando todo lo que tiene que pensar el unidocente a la hora de hacer sus planeamientos. Y también a esto le podemos agregar que desde el 2015, sobre todo haciendo un énfasis 2019, el Ministerio de Educación Pública ha dado orientaciones curriculares con toda una intención para que haya una educación planetaria, de ciudadanía planetaria. Por lo tanto, hay otros principios que debe trabajar, como son el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, a todo lo que hemos dicho, el unidocente, al tener que sentarse y desarrollar esto, se le ha solicitado que para resolver esta situación, una de las estrategias es que para poder superar esta organización disciplinar y graduada, es que haga lo que se llama un planeamiento correlacionado. También lo llamamos planeamiento horizontal porque es dentro de una misma asignatura. En el supuesto de que todos los contenidos en un área del conocimiento se van organizando y respetando de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano y de lo concreto al abstracto, como en forma de espiral, donde se supone, ¿verdad?, que el currículo sigue una estructura donde si, por ejemplo, en primer nivel están viendo algo específico, pues esto se va a reforzar en segundo nivel y así sucesivamente. Con todo esto, los unidocentes dicen muy bien, vamos a intentarlo, pero muchas veces no tienen las herramientas necesarias. Entonces, hicimos un esfuerzo para poder diseñar unos planeamientos que ellos pudieran guiarse, que fueran correlacionados y además iban acompañados de guías de trabajo cooperativo. El trabajo no se hizo solo con ellos, también se trabajó desde un enfoque muy participativo que el compañero va a continuar a explicar. Gracias. Bien, bueno, esta parte de la sistematización de la experiencia como tal tiene un elemento fundamental en el desarrollo de la misma y es la parte metodológica, porque podría sonar pues muy bonito la planificación de una unidad, podríamos llamarle didáctica, si no se ha aprobado, hay que aplicarla. Entonces, el proceso metodológicamente tuvo etapas. Dentro de esas etapas del diseño de la experiencia, bueno, acá vamos a ir en orden, hay 3. En la primera de ellas, lo que se hizo fue un diagnóstico inicialmente. Ese diagnóstico incluyó lo que la compañera Yesenia les estaba comentando anteriormente. Primero se hizo una revisión de la parte más Ministerio de Educación Pública, la parte más curricular, y ahí se determinó que era necesario generar una matriz de la planeación correlacionada. Entonces, esa matriz incluía la revisión del diseño curricular por asignatura, que en Costa Rica se maneja diferente para cada una de las asignaturas o materias. Tal vez como ejemplo les diría que en el caso de matemática, el diseño curricular se plantea como resolución de problemas, mientras que en estudios sociales y educación cívica, el diseño curricular nos pide trabajar por medio de un taller.
y cada una de ellas, según la asignatura, tiene también una forma específica en el diseño curricular de trabajarse. Entonces, esta primera etapa fue este diagnóstico. En una segunda etapa, pasamos a construir los diseños de las planeaciones correlacionadas, contemplando los elementos de la política curricular y los elementos de la enseñanza multigrado, que son varios de los que ya pues en este congreso hemos ido conversando. De ahí pasamos a una tercera etapa del proceso que era necesaria, la validación de ese material que se construyó. Entonces, esta validación contó con la organización de 3 grupos focales. Esos 3 grupos focales, las personas que conformaron cada uno de los grupos revisaron los materiales, hicieron observaciones, sugerencias, recomendaciones, se remozó toda la información obtenida y se reconstruyó a la luz de los resultados de este proceso. Dentro de estos grupos focales, solo para mencionarles, tuvimos un grupo focal con docentes, unidocentes que estaban en ejercicio, con estudiantes universitarios. Nos pareció muy importante tener la visión del estudiante universitario en formación sobre el material, y otro grupo focal con asesores del Ministerio de Educación Pública en 2 niveles, el nivel nacional y el nivel regional, para tener también 2 visiones claras de la línea por seguir. Bueno, algunos de los elementos que contemplamos en esa fase tenían todo el seguimiento de la propuesta, ¿verdad? El diseño, la observación de los planes y todos los elementos cruciales. De aquí solamente mencionar que hubieron 2 categorías específicas que definimos, que era la revisión del diseño curricular como tal de las guías y la factibilidad de aplicación. Fueron los 2 elementos importantes de revisión. Principal resultado. Bueno, concretamente se hizo el diseño. Estas son unas imágenes del diseño, la diagramación de las guías de trabajo cooperativo con sus planeaciones correlacionadas. Es el resultado principal del proceso de la sistematización de experiencia, y en este caso, toda la población que participó en la validación la calificó con la categoría más alta, que era muy bien. Se utilizó una escala, ¿verdad? Y el rubro más alto era muy bien. Tuvimos pues la suerte y la alegría también de que fue valorado muy positivamente. Como conclusiones básicas del proceso, entonces tenemos por ahí 2 elementos importantes. Lo primero quizá es mencionar que la experiencia fue satisfactoria, en el sentido de que para el equipo, por supuesto que fue un reto construir primero la planeación de acuerdo con el diseño curricular Ministerio de Educación Pública, que es ya bastante pesada para el unidocente, porque tiene que cuadrar en planeaciones por asignatura una correlación curricular, y ya eso representa un reto por sí solo. Entonces fue satisfactoria en este sentido, y los planes junto con las guías fueron considerados viables por todas las personas que lo revisaron. Obviamente representa ahora un reto, que es la etapa que seguiría de este proceso. Quedaría para un próximo congreso, por supuesto, una próxima participación, que nuestros docentes lo apliquen, ¿verdad? Que lo veamos puesto en la práctica y que hagamos una valoración ya sistemática de cómo resultan la aplicación de los planes y las guías. Tal vez contarles que estas guías están por nivel y están también preparadas con el material para que el niño y la niña lo puedan trabajar por grado, o sea, está ubicado para todos los niveles, de primero a sexto grado. Básicamente eso, ¿verdad? Sería como lo concreto. Les agradecemos muchísimo por la atención.
Gracias. Perdón, creo que no se estaba escuchando y ya voy a mi ponencia. Bueno, a ver. Ahora no pasa. Ya está. Entonces, estoy aquí. Lo que hicimos fue integrar un grupo interinstitucional de trabajo constituido por maestros multigrado, asesores técnicos multigrado, como era el caso de Yadira Durán, estudiantes de la Facultad de Psicopedagogía e investigadores educativos para pensar en el diseño de un material que apoyara la docencia multigrado rural en el nivel de educación primaria, con énfasis en las asignaturas de español y de matemáticas. Nos inspiramos en un material que se produjo en México, si no mal recuerdo, en el año 2018, que se llama Yoltoca, y que promovió la doctora Elsie Rodwell en colaboración con Valeria Rebolledo y otras colaboradoras estudiosas del multigrado, en donde también junto con docentes estuvieron produciendo este material que maneja variantes por grado de complejidad de determinados contenidos que el profesor multigrado puede escoger de acuerdo a las características del grupo. Comentarles a grosso modo cómo fuimos construyendo estas secuencias. Primero, pues sí, nos tuvimos que decantar por una modalidad de planificación, que en este caso fueron las secuencias didácticas y que sobre todo fueron inspiradas en el trabajo que se desarrolla en la didáctica de la lengua escrita bajo el interaccionismo sociodiscursivo y la propuesta de Broncar, de Dols, de la escuela ginebrina. Después, lo que hicimos fue lo que ya comentaban las compañeras que me anteceden. En México tenemos un currículum pensado para la escuela graduada. Entonces, sin que fuese esta propuesta apegada totalmente al currículum, sí nos interesó conocer qué aprendizajes esperados de las dos asignaturas eran recurrentes a lo largo de los 6 grados escolares y cómo se planteaba esa progresión. Y eso nos dio pauta para ir seleccionando aquellos que tienen un peso curricular importante a lo largo de los 6 grados y además veíamos potencial en cómo articularlo con otros contenidos. Era como un contenido paraguas, por así decirlo, que cobija a otros contenidos. Ya seleccionados los contenidos o los aprendizajes a trabajar, integramos pequeños grupos o equipos conformados por un docente multigrado, un psicopedagogo y un didacta disciplinar. Así fue como trabajamos las secuencias y a mí me parece que fue un trabajo muy rico, muy interesante, porque tener la mirada del experto en lengua o del experto en matemáticas está muy bien por lo disciplinar, pero también la del docente para matizar y contextualizar el contenido a trabajar. Bueno, terminamos produciendo este compendio de secuencias didácticas que ven a ustedes ahí. La portada también la dibujaron los profesores junto con los psicopedagogos, es un diseño de ellos, y comprende 11 secuencias del campo de español y 10 de matemáticas. Lo interesante es lo que presenta cada secuencia, la estructura de cada secuencia, porque integra primero los aprendizajes que va a abordar la misma, ¿no? Después habla sobre los saberes docentes que está movilizando y que se necesitan para poder abordar esos aprendizajes. Después plantea una actividad introductoria general y posteriormente presenta 3 variantes de ese mismo aprendizaje que, como ya les hacía yo ver, van en grados diferentes de complejidad y que no necesariamente es que los niños más chiquitos o de los grados inferiores tengan que trabajar el más simple y los otros el más complejo, sino que queda digamos que a evaluación del docente, de cómo conoce el grupo, cómo utilizar estas variantes, o las puede trabajar también de manera general con el grupo o de manera diferenciada. A lo largo de la construcción de las secuencias, se generan vínculos o enlaces con otros materiales en apoyo al abordaje de la secuencia, como pueden ser videos, como pueden ser textos, como pueden ser interactivos, que apoyan, en el caso, por ejemplo, del español, el trabajo con algún género textual,
porque ese es, digamos, el tipo de didáctica que permeó en este campo en particular. Bueno, ya para ir cerrando, porque tengo muy poco tiempo, les quiero comentar que para nosotros fue muy importante, muy valioso el poder integrar estos grupos heterogéneos en donde está la mirada del docente y en particular su conocimiento del contexto rural. En esta primera etapa, digamos, se diseñó el material y en una segunda los profesores las llevaron a sus aulas porque este material se diseñó en la pandemia, quiero decirles que fue durante la pandemia donde los profesores rurales pues no estaban con sus grupos, estaban solamente trabajando a través de cuadernillos y como podían, ¿no? En realidad. Entonces, en estos meses que en México se da el regreso ya a clases, los profesores han tenido la oportunidad de implementar las secuencias, de probarlas y pues de hacer muchas observaciones respecto a la funcionalidad de las mismas, de los materiales, de lo que se sugirió, de las consignas que contemplan y pues estamos trabajando en un análisis para la generación de una segunda versión de estas secuencias. También les he de comentar que hemos podido darnos cuenta que aunque pensamos las secuencias para educación primaria, también en telesecundaria, como comentaba mi compañera Olga Espino hace un rato, en México tenemos telesecundarias multigrado y actualmente tenemos estudiantes de maestría que trabajan en telesecundarias rurales multigrado y están probando estas secuencias y nos están diciendo que resultan funcionales y particularmente que enfrentan una situación de rezago los maestros significativo, porque en México el distanciamiento social y la pausa que hizo la escuela en cuanto a presencialidad fue de 1 año 8 meses. Entonces, hay un rezago muy fuerte y estas secuencias de primaria han resultado muy valiosas también para el nivel de telesecundaria. Entonces, ahí puse la liga que no se ve muy bien, pero se integraron al repositorio de la Red Temática de Educación Rural. Entonces, ahí está este material que esperamos seguirlo transformando a partir de lo que los propios maestros nos comentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Bonito trabajo. Y gracias por tenerse al tiempo. Javier. Hola, buenas. Soy Javier García Zubía. Y es que no le oigo. ¿Nos oyes, Javier? Ahora sí, ahora sí. Sí. Gracias. A ver, estamos con el técnico. Vale. Es que como no he podido empezar porque tenía clase hasta ahora, ¿quién hace la presentación? ¿Vosotros o yo? No, no. O sea, ¿quién va pasando las slides? Lo que te las voy a pasar yo cuando me digas. Ah, vale, muy bien. Gracias. ¿Tienes? ¿Sí? ¿Has compartido la pantalla? No, todavía no. ¿Debo de compartirla ahora ya? Espera, un momento. Vale, Si el técnico dice que sería mejor que compartieras tú. vale. Muy bien. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. A ver si consigo que comparta ahora. Ah, ¿puedes poner tu cámara también? La cámara mía también. Espera un momentito porque ahora es cuando me lío yo un momento. A ver, la cámara. A la izquierda. Sí, no, es que tengo que volver aquí abajo y tengo... ¿Y dónde está esto? Ah, espera, perdón. Déjame un momentito. Joder, ¿dónde está esto? Es que ahora resulta que no veo. A ver, aquí ahora. A ver. Voy a dejar de compartir un instante. Si no os importa, voy a poner la cámara porque si no, no voy a ser capaz. Ahora sí, ¿verdad? A ver. ¿Se me ve ahora? Sí, ahora te vemos, Javier. Vale, voy a Ahora volver sí. a compartir ¿Puedes entonces. compartir? A ver si lo conseguimos ahora. Disculpadme todos, por favor. Y ahora creo que se ve, ¿puede ser? Y ahora las imágenes ya las puedes ir pasando tú mismo. Vale, muy bien. Aquí, ya estamos, ¿no? Perfecto, adelante.
Muy bien, pues soy Javier García Zubías, soy profesor en la Universidad de Deusto y junto con Verónica Canivel, que quizás se encuentra al otro lado, voy a presentar el proyecto PR3. Soy científico, vamos, soy informático, soy doctor en informática y frente a todo lo que estoy escuchando hoy, que es muy interesante, creo que la presentación que voy a hacer ahora va por otro aire. Lo que quiero presentaros es qué es el proyecto PR3 y qué es lo que busca, que no es otra cosa que impulsar las experiencias STEAM. Ya sabéis que STEAM es una palabra que se usa ahora bastante, Science, Technology, Engineering and Mathematics, en el ámbito de las escuelas rurales. Bueno, el contexto del que partimos es que por lo menos en España, y me imagino que será muy similar en otros países, las escuelas rurales no suelen contar con mucho equipamiento científico y tecnológico. Además, y por otra parte, se sabe que las vocaciones científico-tecnológicas se forman a edades muy tempranas. Antes se pensaba que se formaba más bien a los 16, 17, 18 años, pero no, se está viendo que se forman a los 8, 10 años y por lo tanto el ámbito de la escuela, el ámbito de la educación primaria es su ámbito natural. Los estudiantes de las escuelas rurales además tienen muy buenas competencias digitales, al menos en España. Y, como bien se sabe, los profesores de las escuelas rurales, y eso es lo que estoy escuchando aquí todo el rato, suelen ser profesores muy concienciados y muy comprometidos con sus aulas y con sus alumnos. Aunque desde nuestro punto de vista también, no pocas veces, no suelen sentirse muy cómodos con los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Así es que el punto de partida es que hay un problema, la falta de equipamiento, y hay otro problema que es la falta de equipamiento no para la escuela, sino para los alumnos. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que se propone desde la experiencia que os voy a presentar? Bueno, pues en términos generales, en unas palabras grandes, que son las que quedan siempre como mejor, lo que buscamos es democratizar el acceso a la ciencia y, por lo tanto, mejorar las experiencias científico-tecnológicas de los alumnos en estas escuelas rurales para que ellos puedan interesarse por las STEM si es que quieren y que lo hagan en el momento en el que es más natural hacerlo. Además, desde el otro punto de vista, lo que buscamos siempre es que el profesor sea el protagonista de todo este proyecto y que conozca mejor la ciencia y la tecnología para desplegar el proyecto en una experiencia real. Así es que si describimos ahora mismo la experiencia en un par de transparencias, lo que hicimos fue pedir una ayuda a la FECIT, que quizá alguno de los asistentes la conozca. La FECIT es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que está presidida por el Rey. Nos concedieron una ayuda y además contamos con la colaboración de la empresa Lapsland, que es la que aporta los experimentos remotos. Luego dedicaré un segundo a explicaros qué es un experimento remoto. Es que una vez que tenemos el apoyo de la FECIT y de la empresa que tiene los experimentos remotos, vamos a utilizar los experimentos remotos en el aula y lo que vamos a hacer es explicar con tiempo, durante 2 sesiones online, a un profesor qué es un experimento remoto, qué es y cómo puede usarlo él en el aula. Me gustaría destacar que todo el rato el elemento central del proyecto PR3 no es tanto el alumno como el profesor. Lo que buscamos es que el profesor disfrute con la experiencia, vea el potencial que tiene y que traslade él eso hasta el alumno. El profesor no es un medium o un títere en manos del proyecto PR3, el profesor es el protagonista. Además, creo que muchos de los asistentes son justamente profesores. El número de experimentos que hay ahora mismo son más de 50 y además los profesores no solamente reciben formación técnica, sino que también tienen formación académica. Tienen que crear un material educativo por sí mismos con el apoyo nuestro o en muchos casos sin el apoyo nuestro, por sí mismo. Toda vez que el proyecto es integrador porque la tecnología que usa es una, muchos profesores han decidido compartir las experiencias entre ellos y compartir los materiales didácticos que han elaborado. Aquí tenéis un ejemplo de qué es un experimento remoto. Voy a poner un ejemplo solamente y luego, si queréis, en el turno de preguntas o cuando sea, podemos abordar alguna cuestión más. Un robot, por ejemplo. ¿Puede en una escuela rural enseñar a programar robots, es decir, desarrollar la competencia de, ¿cómo se llama ahora?, el pensamiento computacional? Tendría que comprar robots, tendría que disponer de esos fondos y además tendría que mantener esos robots. El profesor sería el responsable de que esos robots estén bien. Pero la otra opción que tiene es participar en un proyecto como estos o acceder a los recursos que se llaman experimentos remotos, que lo que ofrece es un robot que, no estando delante de los ojos ni de las manos de los alumnos,
Por ejemplo, este que veis aquí está en Sudáfrica y tenemos también otros en Costa Rica. He escuchado a compañeros de Costa Rica hace nada y varios experimentos que hay que están hechos en Costa Rica. El alumno lo que hace es se conecta a través de Internet, porque las escuelas suelen tener buenos medios en general, por lo menos en España. Se conectan a esa página web y aprenden a programar y a controlar. ¿Cómo ven que el robot se mueve bien? Pues es muy sencillo. Ven que el robot se mueve bien porque hay una webcam en el robot y por lo tanto el alumno está viendo el movimiento de ese robot. Tenemos experimentos de biología para hábitos de vida saludables, tenemos experimentos de física sobre la flotabilidad, el principio de Arquímedes, tenemos experimentos de muy diverso tipo, con impresoras 3D, etcétera, etcétera. Si estáis interesados, lo que intento en esta presentación es introducir lo que es el proyecto R3. ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados a los que hemos llegado y las conclusiones? El proyecto R3 durante el curso 21-22, ahora mismo está en activo el curso 22-23, en el 21-22 hubo más de 800 alumnos de 28 centros, 60 profesores que accedieron más de 6.000, 8.000 veces a experimentos remotos. De esos 28 centros, 20 fueron del entorno rural, bastantes de ellos de tipo CRA. Se ha publicado además un libro con las experiencias de los profesores, es decir, las lecciones elaboradas por ellos. El libro, si alguien quiere alguno, todavía nos quedan 4. Si ponéis en el chat una dirección o me escribís a mí, yo os lo mandaría encantado. Y creo que a los profesores les gusta mucho ver su actividad y a los alumnos les gusta mucho ver cómo su actividad está publicada en un libro. Bueno, luego además hemos publicado, como os podéis imaginar, en algunas revistas, pero sobre todo lo que más nos ha gustado es que varios profesores se han animado a presentar ellos en congresos sus resultados. Hay un artículo que se ha publicado en Educación 3.0 y otros más que están en marcha. Es decir, los profesores, junto con los alumnos, han podido explicar qué es lo que han hecho en el aula con un experimento remoto. Vamos a ver ahora las satisfacciones. Antes me encanta decir un lema que los profesores son los primeros que lo dicen, que es que un experimento remoto es útil, porque lo es, te hace tener algo que si no, no tienes, utilizable porque no es difícil de usar en el aula, cosa que muchos profesores se quejan y con razón, y es cercano al profesor. Bueno, resultados. Satisfacción del alumno a la izquierda, satisfacción del profesor para la derecha. Azul y verde es bueno, amarillo no lo es tanto. Fijaos que el tanto por ciento de satisfacción positivo supera el 90% en casi todos los casos. Por lo tanto, podemos decir que el proyecto es satisfactorio. Y además, para aquellos que sean más inquietos, hemos hecho unas pequeñas experiencias de pretest y de posttest. Veis a la izquierda, la respuesta correcta era la roja, el alumno tenía que responder a una pregunta y la buena era la roja. Y antes de utilizar el experimento remoto, la mayoría de las respuestas fueron incorrectas, azules, pero después de utilizar el experimento, la mayoría de las respuestas fueron las correctas, las propias rojas. En este caso, el experimento si no recuerdo mal, fue con el péndulo de Galileo. Bueno, aquí veis una foto de unos alumnos utilizando el experimento remoto en el aula. No sé si se puede ver desde allí. El profesor está lanzando bolas a un objeto mientras los alumnos hacen lo mismo con sus tablets y escuchan al profesor. Tenemos un dibujo de una niña que se dibujó como científica durante el proyecto R3 porque hizo un experimento con unos bichitos que se llaman los gusanos planarias y me encanta un mensaje que nos dio una profesora de Elgueta que no quería aprender a programar. Aprendió porque le daba miedo programar y luego lo más divertido es que decía que cuando tenían algo de tiempo libre los alumnos les pedían a la profesora que por favor les dejara usar el robot, ya sin el control de ella. Ellos habían aprendido y utilizaban ese recurso de forma espontánea y autónoma. Así que creo que el proyecto R3, ahí tenéis el correo si queréis escribirme a la atención de Javier, la dirección está ahí mismo. Si queréis saber algo más de este proyecto, queréis uniros como maestros de escuelas rurales durante este año o queréis divulgarlo, estoy en vuestras manos y sobre todo a vuestra disposición. Y esto es todo. Muchas gracias, Javier. Y interesante experiencia compartida. Jocelyn. Gracias. Y también gracias por ceñirte también al tiempo perfectamente. Jocelyn, tu turno.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jocelyn Venegas, soy de México. Mi investigación es en Antioquia, Colombia, y tiene el nombre de La educación rural en tiempos de COVID-19 en Antioquia, Colombia, desafíos y prácticas docentes. Y decir que voy a presentar, igual que el primer compañero, mi investigación es mixta. Lo que voy a presentar ahora es la parte cuantitativa de mis resultados del trabajo que llevo hasta ahora. Bueno, un poco de antecedentes de lo que ya hemos hablado en el Congreso es que en COVID, igual que en todo el mundo, en Colombia se cerraron las escuelas en marzo del 2020 y bueno, el MiniEdu, que es el Ministerio de Educación en Colombia, como estrategia principal que utilizó fue hacer un portal digital que se llama Aprender Digital y hubo 4 canales de comunicación, televisión, radio digital y también materiales impresos. Sin embargo, esta propuesta o esta estrategia fue criticada porque se hacía énfasis en lo digital, en lo virtual y no necesariamente, a diferencia del colega que acaba de pasar ahorita, en Colombia la situación como de la infraestructura tecnológica y la conectividad no es necesariamente la ideal, ¿no? Entonces también hubo críticas porque se consideraba que había un sesgo monocultural y urbanocéntrico en esta estrategia, y dejaba fuera un importante porcentaje de estudiantes rurales de otras etnias, con otros lenguajes, con otra cultura. Y bueno, que esta estrategia también reproducía las condiciones de desigualdad socioeconómica y educativa prevalecientes, ¿no? Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Entonces, el objetivo de esta parte de mi investigación es visibilizar las condiciones bajo las que docentes rurales del departamento de Antioquia, específicamente de la parte de Abejorral y Granada, continuaron desarrollando su práctica educativa a pesar de los desafíos que enfrentaron durante la pandemia y dar a conocer los recursos y actividades implementadas para responder de forma pertinente a la realidad rural de sus contextos. Esta información se recabó a través de una encuesta que se llama en línea, que se llama Educación Rural en el contexto de emergencia a propósito de la pandemia por COVID-19 y fue elaborada por la RIED, que es la red que ya mencionaron, y Fundación 99, que igual es una organización chilena que se encarga de educación rural. Y bueno, el objetivo era investigar sobre diferentes condiciones de los docentes rurales en la pandemia en diferentes países de Latinoamérica. Está formada por 58 preguntas que se dividen en 7 categorías que tienen que ver con características generales de los docentes, desde formación, años de experiencia, cuántos kilómetros de su escuela trabajan, también las estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje, vínculos con la comunidad, entre otras. La población que participó en esta encuesta en Antioquia fueron 58 docentes, fue una encuesta que se respondió de forma voluntaria, 52 mujeres y 6 hombres, entre los 30 y los 62 años de edad. Los resultados. Bueno, voy a presentar como muy general los resultados, que en general estas son las características de las profes que contestaron, las y los profes, que la mayoría tiene formación en educación rural y multigrado, dan clases en educación primaria, que en Colombia es del 1er al 4º grado, tienen en promedio 14 años de experiencia, aunque hay docentes que van desde 1 año hasta 35 años, laboran en centros unitarios o multigrado, esto también sí es diferente a lo que decían sobre, aquí no solo la educación rural se considera lo multigrado, sino también hay rural que no es necesariamente multigrado. También tienen una formación como normalistas o estudiaron alguna licenciatura en educación la mayoría y el 15% tiene estudios de maestría. Sobre los desafíos que enfrentaron estos docentes durante la pandemia, pues fue justo un poco lo que ya mencioné sobre la infraestructura tecnológica, desde que si los estudiantes no contaban con un teléfono inteligente, una computadora, la conectividad que podía ser nula o ineficiente, también los cuidadores de estos estudiantes, que padres de familia, hermanos mayores, tutores, eran
analfabetas, es decir, su grado de escolaridad era muy bajo, afectaciones emocionales tanto de los estudiantes como de ellos mismos por la sobrecarga de trabajo, la organización del tiempo, por no contar con los materiales adecuados o la infraestructura, pertinencia de recursos educativos, porque igual como dije al principio, pues estaban más enfocados como para lo urbanocéntrico, y carencia de alimentos también presentaban los estudiantes, porque pues de por sí están como en una situación económica difícil. Entonces durante la pandemia pues hubo mayor desempleo, cuestiones así. ¿Y qué prácticas docentes pusieron en juego? Algunas de estas son elaboración de las propuestas educativas propias. Los docentes hacían sus propias planeaciones curriculares o materiales ante esta falta de pertinencia, y también que igual no había como infraestructura, y también utilizaban materiales proporcionados por el Ministerio de Educación. El seguimiento de estudiantes era principalmente a través de WhatsApp, de llamadas telefónicas y de reuniones virtuales, que estas podían hacer desde una vez a la semana, diario. Era como muy frecuente esa comunicación con los estudiantes. Muchos también manifestaron que hacían visitas domiciliares, a pesar como del riesgo que esto implicaba durante la pandemia para ellos, para entregar las cartillas, que eran estas planeaciones que hacían, como apoyo emocional tanto a las familias como a los estudiantes, y también la entrega de alimentos, porque en Colombia hay como un servicio de comedor que hace entrega de alimentos a los estudiantes, y ya sea que los fueran a dejar o que fueran a recogerlos a las escuelas, las familias. El celular fue uno de los principales dispositivos que utilizaron para mantener esta comunicación, y desarrollo de competencias tecnológicas por parte de los docentes para búsqueda de imágenes, videos, otros recursos. También había quien enviaba guías por correo electrónico. Y bueno, en todo esto la familia fue muy importante, ¿no? Porque a pesar de esto que se habla del analfabetismo de los cuidadores, pues estaban ahí como para apoyar, para resolver dudas, eran como un equipo con los docentes rurales. Y bueno, ya las conclusiones a las que llego hasta este momento es que es primordial indagar sobre lo que ocurre en las ruralidades contemporáneas para construir alternativas educativas pertinentes, pues casi toda la investigación educativa se concentra en contextos educativos urbanos, aun cuando el 43% de la población mundial habita en territorios rurales. Otra cuestión es que es fundamental reconocer la importancia de la agencia de las maestras y los maestros rurales para continuar con su labor docente durante la pandemia, a pesar de todos estos desafíos a los que se enfrentaron, y que esto da cuenta de su enorme compromiso con sus estudiantes y su profesión. Y por último, que es relevante mirar a la escuela desde abajo, desde los propios actores que ahí convergen, pues son ellos quienes la construyen y transforman día con día. En este caso, los maestros y las maestras rurales, quienes siguieron haciendo escuela más allá de los límites físicos e institucionales del espacio escolar. Gracias, Jocelyn. Tú también te has ceñido muy bien al tiempo, creo eres el segundo premio ya. No, gracias por compartir este estudio. Ahora tenemos los siguientes son Raquel, Goretti, Cecilia y Silvia. Son online, ¿verdad? Sí. Veo que aquí está Cecilia ya en la pantalla. Hola, Cecilia. Hola, muy buenas. ¿Nos oyes, verdad? Sí, os oigo perfectamente. No os veo, pero sí que os oigo. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Sí, ya está. ¿Lo veis, verdad? Ya te vemos, sí. Fenomenal. Lo voy a poner en pantalla completa. Pues adelante, Cecilia. Vale, estupendo. La palabra contigo. Empezamos la última comunicación de este primer bloque. Luego haremos una pequeña pausa. Vale. Adelante, Cecilia.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber organizado este congreso. Bueno, nosotras nos presentamos brevemente, además me acompaña mi compañera de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Silvia Anzano, que también se ha conectado al congreso, y venimos a presentar una comunicación en colaboración con el CRA Montes Negros, que es un CRA que pertenece a la provincia de Huesca y al cual también pertenecen estas otras dos autoras de este trabajo, bueno, autoras y pioneras del trabajo, porque al final es de ellas, que son Raquel y Goretti, que estas dos chicas, bueno, pues son docentes en ese CRA. Se titula Competencia lingüística, digital y ambientes de aprendizaje activos, una experiencia en el CRA Montes Negros. No es un trabajo de investigación como tal, porque bueno, corresponde a un proyecto de innovación que estas docentes decidieron pedir al Gobierno de Aragón en la convocatoria correspondiente de los proyectos de innovación, porque les interesaba vincular dos aspectos fundamentales que eran la competencia lingüística y la digital, y además incorporar también un trabajo sobre ambientes de aprendizaje activos. Y bueno, pues decidieron pedir ese proyecto de innovación y nosotras llegamos a contactar con ellas, con este CRA, porque participamos en el programa que seguro conocéis muchos de vosotros y vosotras, en el programa Hipatia. El programa Hipatia es una iniciativa del Gobierno de Aragón que busca un poco la colaboración de la universidad con los centros educativos. Entonces nosotras nos apuntamos a ese programa, las profesoras de la universidad, Silvia y yo, y tuvimos la oportunidad de ir a visitar bueno, pues al colegio, a este centro educativo público en varias ocasiones este año pasado. Y bueno, pues las docentes que lideraron este proyecto de innovación, bueno, pues hablamos con ellas y nos comentaron que les encantaría darle difusión, ¿no?, a estas iniciativas. Entonces, un poco esto por situaros en el marco contextual en el que se desarrolla esta temática que os vamos a presentar. Es una experiencia piloto, como he comentado, a la cual le faltaría una segunda fase que se incorporará este año, más de evaluación / investigación, es decir, de verificar de alguna manera si los resultados que ha tenido esta iniciativa, bueno, pues se pueden considerar que han sido resultados positivos para contribuir al desarrollo de distintas competencias en los niños y las niñas de ese CRA. Entonces, por eso lo que vengo a presentaros es una experiencia más bien, una experiencia piloto, ¿vale?, que se hizo este año pasado. El contexto, bien, como he comentado, es el CRA Montes Negros, que está en la provincia de Huesca, en el cual se incluyen 3 localidades, que es Candasnos, Castejón de Monegros y Peñalba. La sede central está en Peñalba, o sea, nosotros cuando fuimos a ver el CRA fuimos directamente allí, al pueblo de Peñalba. Es un centro en el que se imparte educación infantil y primaria y cuenta con 14 docentes y 90 estudiantes. El proyecto de innovación que pidieron bueno, el equipo directivo, ¿no?, de ese centro educativo, era un proyecto de innovación que buscaba sobre todo y como de una manera más, el foco de interés, digamos, estaba centrado en trabajar las 4 competencias, las 4 destrezas que se incluyen dentro de la competencia lingüística, ¿vale? Partíamos de allí, se partía de esa base. Y además, como he comentado, querían también incluir un trabajo de competencia digital y un trabajo sobre ambientes educativos activos. Los objetivos que se plantearon, tal y como nos lo expresaron las docentes que trabajaban allí, las cuales además he de decir que era una gozada verlas cómo buscaban día a día la mejora de su CRA y lo habían hecho suyo personal. Además, yo creo que un factor importante para que estas experiencias de innovación salgan adelante con éxito y continúen en el tiempo es precisamente la estabilidad de los docentes, ¿no?, que trabajan en los centros educativos. Y en este CRA precisamente lo que tenía es eso, es mucha estabilidad, pese a lo pequeñito que es, en cuanto a los profesionales que allí están trabajando, con lo cual les permitía, y esto nos lo verbalizaron ellas mismas, les permitía desarrollar proyectos de innovación que tuvieran pues esa continuidad y esa progresión en el tiempo. Entonces se planteaban como objetivos mejorar la competencia lingüística en sus 4 procesos básicos, como es escuchar, hablar, leer y escribir, mejorar competencia digital y, por último, favorecer la experimentación y manipulación de los contenidos, el desarrollo de inteligencias múltiples y también, como un aspecto más transversal, la atención a la diversidad desde un enfoque neurocientífico.
La descripción de la experiencia. En primer lugar, como actividades específicas, más concretas para trabajar la competencia lingüística, lo que se hizo durante el curso en este CRA fueron un poco pues, lo que veis ahí en pantalla. Se incluyeron tertulias literarias entre los niños y niñas y los docentes con narradores o autores de cuentos, talleres también relacionados con las 4 destrezas básicas, talleres en los cuales se daba un tipo de aprendizaje más activo. ¿Con qué? Pues con actividades relacionadas con, vamos a hacer un monólogo, vídeos de TikTok, narradores orales también como Feliz Albo o con Daniel Neskens y demás. Y también se incluyeron maratones de cuentos. Como actividades específicas para desarrollar la siguiente competencia que formaba parte del núcleo del proyecto de innovación, que es la competencia digital, también se hicieron, pues, por ejemplo, se trabajó con plataformas digitales para encuentros entre diferentes localidades, con Félix, con el narrador oral que es muy conocido, además tiene una página web muy interesante, manejo del Classroom y otros programas educativos, manejo de cámaras digitales, de fotografía y vídeo, y también se organizaron exposiciones de fotos, grabaciones de vídeos de felicitaciones que se hacían unos niños a otros, o por ejemplo si había un niño que a lo mejor estaba enfermo en su casa, pues se hacían grabaciones también de vídeo para enviarle mensajes de ánimos, es decir, toda aquella actividad que implicara una participación activa y una construcción activa de productos o de materiales hechas por los propios niños. Y luego, como actividades específicas para trabajar la competencia de aprender a aprender, se diseñaron esos ambientes de aprendizaje, que había 2 tipos. Los interiores, pues por ejemplo, ambientes relacionados con el supermercado, con estaciones de radio, ambientes relacionados con el museo escolar, con retos matemáticos semanales, y como ambientes exteriores también se planificaron algunos, pues como los que veis allí, ¿no? Pues el huerto, las casas para animales, rincón de experimentación sobre todo utilizando materiales del medio natural, también juego simbólico, incluso tenían un rocódromo horizontal para utilizarlo, puentes tibetanos, cuerdas para hacer equilibrio y demás. Y bueno, a modo de, por dar una fotografía general y a modo de resultados o de conclusiones, más bien de conclusiones, porque bueno, como he comentado al principio de la exposición, y esto es una reflexión a la cual hemos llegado de manera conjunta, porque nosotras seguimos trabajando con ellas, con ese CRA, y ellas la demanda que hacen a la parte de la universidad es la necesidad de crear sistemas de evaluación reales y sobre todo funcionales para este tipo de proyectos. Y ahí es donde nosotras estamos trabajando con ellas de cara a este próximo curso para un poco intentar evaluar todo esto, ¿no? Evaluar en cuanto a, vamos a ver si las evidencias que recogemos de una manera más o menos objetiva nos dicen que efectivamente esto ha funcionado o no ha funcionado para trabajar pues lo que se pretende trabajar con el proyecto, ¿no? Pero bueno, así como conclusiones generales, es cierto que pensamos que es un proyecto que se adapta mucho a las demandas formativas que se están exigiendo hoy, incluso en la realidad laboral, ¿no? Cuando los niños se hacen más mayores o cuando los niños tienen que ir a la universidad a estudiar una titulación, se demandan ya un tipo de competencias que están muy vinculadas a lo que se ha trabajado en este proyecto. Y es que además de eso, de que se adapta mucho a las demandas formativas de nuestro siglo, de nuestro tiempo, es un proyecto que contribuye o ha contribuido mucho a mejorar el clima de convivencia. Esta sería una de las cuestiones que sería necesario evaluar para realmente comprobar si ha sido así, ¿no? La mejora del clima de convivencia, pero es cierto que a nivel perceptivo sí que se aprecia esa mejora en la convivencia de todo el CRA, ¿no? Porque además era un proyecto en el cual las familias también estaban implicadas, entonces lógicamente se mejora, ¿no? El clima es mucho más positivo. Colaboración de agentes implicados, en tanto que, como he comentado, no solamente es un proyecto dirigido a niños, no. Es un proyecto dirigido a los niños del CRA, pero también implicando a familias y, por supuesto, implicando también a docentes. Es decir, todos forman parte de una comunidad que es su CRA, su contexto específico. Y nuevamente también dentro de ese desarrollo integral que buscamos en los niños y niñas, y ya en los niños y niñas o en cualquier proceso de formación que viene después, ¿no? de la edad escolar, es ese desarrollo competencial del alumnado que al final creemos que este proyecto precisamente lo que contribuye es a ese desarrollo competencial.
Y bueno, hasta aquí llega la presentación y también quedamos a vuestra disposición pues, para cualquier pregunta, comentario, sugerencia que deseéis realizarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia, también muy ajustada al tiempo. Bueno, con esta presentación nos damos una pequeña pausa. Hemos recuperado un poco el tiempo con el que hemos perdido al principio. Está previsto que empecemos a las 1:15, hay 15. ¿Qué te parece? Por los que están en el Zoom. Sí, estamos comentando que si alguien algunos de los que estáis en el Zoom queréis hacer alguna pregunta, si no pasaríamos a la pausa. De momento no tenemos ninguna. Bueno, en todo caso, al final del siguiente bloque, si quedó alguna cosa pendiente, podríamos retomarlo, ¿verdad? Está previsto que empecemos Sí, perdón. Para Cecilia. ¿Estás aún en línea, Cecilia? Cecilia, ¿estás en línea aún? Sí, estoy aquí, sí. Hay una pregunta para ti. Sí. Buenas tardes, Cecilia. Sí, mi pregunta es, Hola. ¿cómo trabajamos el tema de la privacidad de los menores cuando estamos introduciendo TikTok dentro de estas actividades? Pues lo cierto es que esas cuestiones de privacidad, a ver, yo por lo que conozco de Secole, porque ya digo que nosotras la experiencia de TikTok y todas estas actividades no las hemos hecho, pero por lo que conozco, los niños que participan en este tipo de actividades tienen todos un consentimiento previamente firmado de todos los padres antes de iniciar bueno, esto se hace a principio de curso y entonces con ese consentimiento ellos aceptan o no aceptan el que los niños participen en ciertas actividades. Aun con ello, claro, yo vídeos de TikTok como tal dentro de este proyecto no los hemos llegado a ver porque las visitas que hemos hecho no nos enseñaban vídeos concretos de si salían o no salían los niños, pero imagino por el tema de la protección de datos que tendrían bastante cuidado o consideración de que no salieran seguramente los rostros de estos niños y niñas en los vídeos que luego se publican de una manera pública, valga la redundancia, en esta red social. Hasta ahí es donde te puedo responder en tanto que nosotras, como profesoras de la universidad, no hemos visto esos vídeos. Sabemos que lo utilizan como parte del trabajo de la competencia digital de este proyecto de innovación, pero más allá de datos de confidencialidad o los acuerdos que tengan centro educativo con familias, hasta eso ya lo desconocemos por completo. Tampoco fue una cuestión que les preguntáramos porque nuestro trabajo con ellas era distinto, no era mirar las